contribuir a solventar los problemas económicos y sociales, las injusticias, este es uno de los honores más grandes al que podría aspirar. Bueno, gracias que sigue con nosotros en el 11. Ya sabe que estamos también en el Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM. Muchas gracias. Con nosotros alguien que tuvimos la oportunidad de conversar con él hace algunos meses, cuando estaba empezando materialmente el sexenio en su carácter de subsecretario de Hacienda, y hoy es el secretario de Hacienda, y le agradecemos mucho que esté de nuevo aquí en el 11, Arturo Herrera. Arturo, secretario, es un gusto que estés con nosotros. Javier, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. Una pregunta inicial. Han sido días estos intensísimos en lo personal, supongo, ¿no? Sí, en lo que te acomodas, ¿no? Sí. Ahora bien, yo conocía bien la Secretaría, la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, a veces también es referida como la Subsecretaría del Ramo. Sí. Y juega el rol como el número 2 en la Secretaría, es el eje articulador, etcétera. Y el exsecretario Ursúa me había sido muy generoso en darme espacios para que me fuera desarrollando en la propia Secretaría, entonces la conocía muy bien, pero sí cambia la dinámica. Sí, ¿no? Claro. Supongo. En la Secretaría de Hacienda siempre andamos cuidando el dinero y yo me di cuenta que lo que tengo que cuidar más es mi tiempo. Es el recurso más escaso. Ya te amolaste, los días duran 24 horas no más. No, y cuando me voy a la cama quedo pensando en eso. Sí, claro. Temas. A ver, ahora para redondear esta parte inicial y ir hablando de cosas como muy concretas, si te parece, secretario. Se ve muy diferente. Yo sé que son cargos diferentes, pero se ve muy diferente ver la Secretaría desde una subsecretaría que desde una secretaría, más allá que el Pleno esté por confirmarte. Sí, la responsabilidad está ya enteramente en mis ya no hay puerta de atrás, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, aquí se detiene todo, sí, ¿no? Claro. Pero también me da la oportunidad de hacer un esfuerzo de coordinación que antes no tenía. Entonces sí, efectivamente es más complejo, pero la posibilidad de dar dirección, etcétera, es mucho mayor. Las políticas financieras y fiscales frecuentemente se complementan unas con las otras, ¿no? Uh-huh. Lo más obvio es el presupuesto. Sí, claro. Pues nosotros vemos en el presupuesto lo que va a gastar la nación, pero la contraparte de eso son los ingresos. Uh-huh. El presupuesto es el tamaño de lo que tenemos para recaudar. Sí. Entonces, uno de los esfuerzos que he venido haciendo desde hace una semana, porque no tengo más que eso de nombrado, es asegurarme que estamos teniendo lazos de comunicación entre los diversos áreas de la Secretaría de Hacienda, y también estoy tratando de hacer un esfuerzo por tener lazos de comunicación hacia afuera de la Secretaría. Claro. A ver, una pregunta más en lo general, si te parece, secretario. Es dos cosas. Una, en lo personal, ¿qué tanto le cambia la vida a un hombre que, por más que haya estado trabajando con Andrés Manuel López Obrador en diferentes momentos, es, al fin y al cabo, ahora el que se encarga de las finanzas del país, tiene una vida privada, le pasan cosas? Y segundo, algo que es importante, a ti como secretario, no me gusta el concepto preocupas, ¿no? Pero ¿qué te ocupa más en esta primera etapa, para luego hablar de asuntos más particulares? Mira, primero te contesto la pregunta donde dices si en lo personal cambia. Completamente cambia. Yo pensé que no. Yo era ya el encargado en la subsecretaría de llevar una parte importante de la relación con los mercados, con agentes económicos, en ocasiones de salir a los medios, había estado contigo. Sí, claro, pero cambia completamente distinto, y también la percepción. El sábado pasado yo tenía que hacer un trámite personal y me tomé un taxi. Y además iba a ir a practicar algún deporte después, así esquiva en pants. ¿Qué deporte practicas? Squash es lo que iba a jugar esa vez. Entonces iba a jugar squash, y ya cuando me iba a dejar el taxi empezó a voltear un par de veces por el retrovisor, y ya cuando estaba parando me dijo, ¿usted es el secretario de Hacienda? Y le digo, sí. Y ya me saludó mucho, y después me dijo dos cosas que se me quedaron muy grabadas. La primera, mucho éxito, ¿no? Sí, qué bueno. Y el segundo es y le tiene que ir bien, mucho éxito, porque le tiene que ir bien, porque a nosotros nos va mal si usted le va mal, ¿no? Sí, claro. Entonces, el sentido de responsabilidad que pasa de la vida personal de las personas se transmite muchísimo, de manera mucho más directa. ¿Y los amigos con tus cuates del squash? ¿Creímos que no ibas a venir o qué? No, muy bien. Yo diría mis amigos cercanos,
pues les da gusto. Sí, claro. ¿Te conocen, pues? Me conocen, entonces sienten confianza en mí. Y mis amigos cercanos dicen que le están saliendo muchos amigos a ellos. Claro, hasta en la UAM, ¿no? Sí. A ver, la parte que te ocupa más de lo que tú ves, me atrevería a decir como 2 palabras, problemas y retos. Yo creo que el país tiene 2 grandes retos. Uno, el país tiene creciendo poco desde 1983. Viene creciendo un poquito arriba de 2%, sí. 0.8, ¿no? Y el segundo reto es, aunque este es un país con grandes riquezas, es un país grande en muchos sentidos, es la 15ª economía del mundo, me parece que es el 11º país o el 12º país por territorio y el 13º por extensión. Es un país que tiene muchos contrastes. Entonces, un país, alguna vez escuché a alguien definirlo de una forma que me pareció muy ilustrativa, que decía, México no es un país pobre, pero es un país con muchos pobres, ¿no? Entonces, sí. la falta de equidad es el segundo gran reto y es una falta de equidad también entre regiones, ¿no? Por eso, gran parte de lo que nosotros estamos haciendo es hacer inversiones en el sur y en capital humano. Bueno, el presidente ha lanzado 3 o 4 programas en donde uno dice, bueno, y a la mera hora, la verdad, Arturo, secretario, te pregunto, ¿de dónde va a salir la lana? ¿Alcanzará la lana? ¿Cómo va a estar esta parte? Pensando, a ver, te diría yo, entre mucha gente que puede estar viendo ahorita el canal, ya decir, a ver, que me responda, ¿cómo le vamos a hacer en todo esto, Arturo? No, yo creo que tiene 3 vertientes en cómo nos aseguramos de que los recursos existan, ¿no? Primero, una vez que un programa nace, tiene cierta tendencia natural con la que crece. Pensemos, por ejemplo, en el programa de adultos mayores. ¿A qué ritmo va a crecer? Al ritmo en el que crece la población que tiene más de 68 años, ¿no? Entonces, hay una posibilidad de ir haciendo estimaciones de qué tan sostenible es en el tiempo, ¿no? Entonces, ese estudio lo hemos hecho. Pero también tiene una contraparte esto, que es de dónde salen los recursos. Y los recursos, por definición, en todos los países son finitos, pero no son lo mismo. Nosotros recaudamos solamente 13% del PIB. Sí. Tenemos un presupuesto bastante superior a ello porque tenemos ingresos de alrededor del 7% del PIB que son no tributarios, de los cuales 4% vienen del petróleo. Todavía somos un país que tiene una dependencia importante de los recursos del petróleo. Y qué bueno que tenemos petróleo y qué bueno que vamos a fortalecer a Pemex, pero los recursos del petróleo son muy volátiles. Lo mismo el precio está a $60 por barril, que hace unos meses estaba a 25 y hace no muchos años estaba a 100. Entonces no es un recurso del cual el presupuesto pueda depender de manera permanente, porque lo mismo es muy alto que es muy poco. Sí. Y eso sí nos está planteando un reto en el mediano plazo. En el mediano plazo los mexicanos tenemos que encontrar la forma de contribuir más al presupuesto. Y en términos relativos contribuimos muy poco. Y déjame darte 2 ejemplos. Nosotros recaudamos 13% del PIB. Sí. Países como Francia y Dinamarca, donde el Estado tiene una presencia muy importante, pero al mismo tiempo se garantiza un estado del bienestar muy importante, desde educación a todos lados, recaudan 46% del PIB, ¿no? Los países de la OECD recaudan 30 y tantos % del PIB. Pero uno podría pensar, bueno, estamos hablando de economías avanzadas que llevan un tránsito en la construcción de su institucionalidad y del contrato social, porque los impuestos y hacia dónde van los recursos tiene que ver con qué acepta una sociedad que quiere proveer como servicios básicos y más allá de esos. Pero si nos comparamos con los países latinoamericanos, que ese sería como nuestro punto de referencia natural, también recaudamos poco. Los países latinoamericanos en promedio recaudan 17% del PIB. Entonces, este es un tema que vamos a tener que abordar, pero que es un tema también que nos vamos a tener que discutir los mexicanos de manera muy abierta. Yo ahora estoy citando a Jaime Serracada. Mira, al famoso Jaijo. Sí, porque él, todo el mundo se acuerda que fue secretario de Comunicaciones y Transporte, pero antes de ser secretario de Comunicaciones y Transporte, fue subsecretario de Ingresos, sí, claro, el encargado de generar la política de recaudación. Y eso fue hace muchos años, hace como 80 y tantos. Sí. 90. 80 y tantos, antes del 88. Ah, claro, es cierto. Y entonces lo que él decía es que siempre que llegaba a un espacio público, siempre le hacía la misma pregunta, que era,
¿cuál es la frase que más se repite en México todos los días? ¿No? A ver. Y él decía que era con factura o sin factura, ¿no? Y ¿Cierto? era una forma muy gráfica de señalar que estábamos muy acostumbrados a preguntar si podíamos o no evadir al fisco, que en realidad es lo que es. Y probablemente era una pregunta que era permisible, porque los presupuestos no necesariamente dependían de la atribución, sí, sino dependían del petróleo. Ya no es así, ya no tenemos un Cantarell, vamos a seguir teniendo un Pemex importante, pero no tenemos un Cantarell. Entonces, yo creo que es un tema del que debemos hablar de manera muy abierta, porque los servicios, el bienestar que recibe la sociedad a través de los programas sociales, etcétera, vienen financiados de ello, y vamos a tener que decidir los mexicanos cuál es el tamaño que queremos de servicios y por lo tanto de impuestos. A ver, ¿qué le va a pasar, déjame plantearte, a los jóvenes de México? ¿Qué le va a pasar a los jóvenes que hoy les están dando un dinero, pero que tarde que temprano, pues o se acabará el dinero o tendrá que pasar algo? Y estoy pensando en jóvenes que en otro tiempo el presidente se ha negado varias veces a insistir en ese concepto, ¿no?, de ninis. ¿Qué va a pasar con ellos y de dónde va a salir el dinero para que a ellos les alcance? Bueno, la idea es que esperamos que se inserten en el mercado laboral en mejores condiciones, posible, ¿no? Lo que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro pensaba abordar es algo que en los mercados laborales, en inglés se llama un mismatch of skills. Sí. La mejor traducción al español sería como una falta de coincidencia de las habilidades, sí, ¿no? Sí. Y eso quiere decir que hay demanda, o sea, se necesitan trabajadores, la industria mexicana necesita trabajadores, por ejemplo, y hay gente que quiere trabajar, pero no tiene las habilidades que necesitan. Sí. Entonces, este programa lo que pretende hacer es crear un puente que permita cubrir eso. Entonces, lo que hace es una cosa muy sencilla, y existe en otros países, no en esta escala, pero existen países como Alemania. Es decir, por ejemplo, lo que nosotros damos es una beca a través de la cual un joven va y está trabajando en una empresa y está aprendiendo y adquiriendo las habilidades específicas para esa empresa. Puede ser cocinero en un hotel, puede ser soldador, claro, etcétera. Y la idea es que a lo largo de unos meses ya no existirá esa brecha. Ese joven tiene las habilidades específicas para ese trabajo, y esa empresa o otra en la misma industria estará en condiciones de ofrecerle un empleo. Esa es la idea de este programa. Y la idea es no nada más que va a encontrar un empleo, sino que idealmente es un empleo en condiciones mejores, un empleo formal, etcétera. A ver, estos temas de la polémica de si tenemos un alto número de desempleados o el número de empleados es mayor del que las cifras oficiales marcan, sobre esto que entiendo que es una controversia, a ver, ¿cómo lo podemos ver? ¿El país tiene muchos empleados o tiene muchos desempleados o en qué estamos o cómo se está midiendo eso? Bueno, primero hay un problema con la medición. Con la medición, sí, porque lo que nosotros hacemos de manera correcta es seguir la medición internacional, la de la Organización Internacional del Trabajo. Y en esa definición uno no es desempleado si ha trabajado, y estoy tratando de acordarme, unas cuantas horas la semana anterior. Sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En los países avanzados, la gente o suele tener un empleo formal o no. Y entonces las cifras de desempleo en México suelen ser más bajas que las que existen en los países avanzados, ¿no? Yo creo que hay empleos en México. Lo que tendríamos que preguntarnos son de la calidad y con los niveles de ingresos que necesitan los mexicanos. Y yo creo que tenemos mucho que mejorar en ese sentido. Necesitamos empleos formales donde haya contribuciones a la seguridad social, que garanticen que los trabajadores van a tener pensiones, que aseguren que van a acceder a un mínimo de bienestar. En ese sentido es donde yo creo que tenemos mucho que trabajar. Bueno, teníamos nuestro bono demográfico, ¿te acuerdas? En los 90, bueno, ahora sí que en los 80, 90, ¿no? Pero este bono demográfico está cambiando. Las familias, en lugar de tener, como quizás fue mi caso, que tenía 7 hermanos, o cantidades enormes, estamos con familias de 2, 3 hijos, en el campo 4, 5 hijos. Cuando digo esto es, de cualquier manera, esta base está creciendo y se está metiendo a esto de los mayores de 68 años. ¿Cómo vamos a andar con el tema de los pensionados? Con la gran cantidad de gente que nos estamos haciendo viejos y pues uno dice, bueno, yo ya trabajé un rato, ¿no? Ahora ayúdenme a terminar bien mi vida, ¿no? Bueno, yo creo que primero tenemos que ser conscientes del problema, ¿no? Exacto. Cuando teníamos efectivamente
un bono demográfico distinto, no teníamos mucho que pensar de dónde venía la pensión. La gente trabajaba, se retiraba a cierta edad, sí, y los jóvenes que estaban en ese momento trabajando, que eran muchos más que los que estaban retirando, son los que pagaban la pensión del que se retiraba, ¿no? Y esto podía funcionar en la medida, como tú señalas, de que siempre hubiera mucho más jóvenes que los que se estaban retirando. Y esto ya cambió. Primero, los jóvenes son menos con relación a la población total, pero además la población mexicana vive más, y eso es algo bueno. Pero esto provoca una serie de reflexiones. La primera es, tenemos que pensar hoy, la gente de mi generación y de las generaciones más jóvenes, que tenemos que ahorrar para cuando estemos en condiciones de retirarnos, ¿no? Segundo, que tenemos que tener un sistema de pensiones formal, sólido, ¿no? Y yo creo que el sistema de Afores ha sido un gran avance en ese sentido, pero también que tenemos que ahorrar lo suficiente. Los mexicanos en conjunto tenemos que ahorrar más. Te doy un dato. Sí. El sistema de Afores existe, pero tú le puedes aportar recursos adicionales a tu fondo de pensión. Solamente el 4% de los que tienen Afores aporta de manera adicional, ¿no? Sí. Entonces, si pensaras que esta es la población que son previsores, lo que diríamos es que los mexicanos vivimos más para el presente que para el futuro, pero es algo que tenemos que cambiar y requiere de políticas, requiere de hablarlo, porque parte de comunicarlo es hacernos conscientes todos y requiere crear incentivos para que haya inversión. Pero esa es la parte de la población que está contribuyendo de manera formal a una pensión. En un país donde un porcentaje de la población todavía importante trabaja en el sector informal, sí, no va a haber una pensión. Y por eso el programa de adultos mayores es muy importante. Si tú piensas, hoy el 66% de la población está en el sector informal, en el sector formal, pero no todos ellos cotizan porque tienen empleos eventuales, ¿no? Pero seamos optimistas y pensemos que solamente el 33% de la población está en el sector informal. Si pensamos hoy en una persona que tenga 75, 80 años, es alguien que entró al mercado laboral hace 55, 60 años, que entró en el México de 1958. En ese México la población informal era todavía mucho más grande. No es que esta persona no trabajó, pero no cotizó porque el país no ofrecía empleos de esas características. Y esa persona ya se retiró y necesitamos apoyarlo de alguna forma. Esa es la lógica detrás del programa de adultos mayores. Es importantísima esta, Arturo, ¿eh? Ese es el gran reto, ¿no? Sí. A ver, déjame plantearte otra parte que es, digamos, en los grandes diagnósticos que se hacen entre la opinión pública, son dos temas los que más preocupan, ¿no? El primero es el de la seguridad, que bueno, de alguna otra manera yo diría la Guardia Nacional es el proyecto, se está enfrentando, vamos a ver. Y el otro es el de la pobreza, la injusta distribución de la riqueza. ¿Qué imaginas que se pueda revertir para este grueso de la población, que muchos son jóvenes, muchos son niños, la pobreza tiene cara de mujer? ¿Qué crees que se pueda revertir en periodos de mediano plazo? No te digo corto plazo, uno sabe que es muy difícil mover la maquinaria, pero en mediano plazo, ¿qué presumes que se puede hacer con ese grueso de la población? Yo creo que hay dos cosas que debemos hacer. Una, primero, y es parte de los programas van dirigidos a la población vulnerable, sí, ¿no? A los adultos mayores que no tienen una pensión, a las madres solteras, a los discapacitados, etcétera. Después, otra parte de los programas va dirigidos a crear capacidades o capital en distintas formas. Las becas a los estudiantes, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, está tratando de que obtengan habilidades ya sea en la escuela o habilidades a través de un oficio para que puedan tener eventualmente un empleo mejor remunerado que les permita moverse, sí, hacia adelante, salir de la pobreza. Pero eso es cuando estamos viendo, digamos, el problema con un corte por grupos sociales. Si hiciéramos ahora un corte diferente, un corte por regiones, lo que nosotros veríamos es que estados como Chiapas o como Oaxaca tienen un PIB per cápita que es 4 veces menor que el de Nuevo León, ¿no? Y entonces, pues eventualmente si crecen en algún momento alcanzarán a Nuevo León. Entonces esto es lo que los economistas llamamos un equilibrio. Unos llegaron a un equilibrio acá y otros están en un equilibrio acá. Y tenemos que romper ese equilibrio y ponerlos en una ruta diferente. Por eso gran parte de los grandes proyectos de inversión están enfocados en el sur. La idea es que con esos proyectos de inversión, como por ejemplo el tren
transoceánico, o sea, va a llegar una compañía, va a haber construcción, va a haber infraestructura, se va a crear empleo. Entonces, cambiar las condiciones, porque con las condiciones actuales no nos vamos a mover en la dirección correcta. Oye, el tema de las mujeres y la economía, que esto cada vez es un asunto más fuerte. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de conversar contigo, que venías, ahora sí que bajándote al cargo, te preguntaba, oye, ¿qué va a pasar con las mujeres que hoy son como el centro, en buena medida, de muchas familias? Mira, el problema cada vez me preocupa más, ¿no? Sí, claro. Yo le pedí a mi equipo que sacaran algunas estadísticas básicas y hay una estadística económica que se llama la participación en el mercado laboral. Y básicamente lo que dices, tú ves la población que está en edad de trabajar, es decir, la población de 13 años no está en edad de trabajar, están en la escuela, la población que tiene 80 años ya no está en edad de trabajar. Ya no está en posibilidad. Entonces, si tú hablas, ves la participación laboral femenina en el mercado laboral, es el 54%. Si uno piensa en los países nórdicos, la participación en el mercado laboral femenino está en los 70s, en los 80s. Es inferior a la de los hombres, pero es muy pegadita a la de los hombres. México es uno de los países que tiene una brecha más grande, ¿no? Pero además hay una serie de datos que a mí me preocupan que me parecen muy graves, ¿no? O sea, los países con los que usualmente nos comparamos, nosotros usualmente nos comparamos con Brasil y Argentina. Después nos comparamos con Chile y Uruguay, que son países que han venido creciendo mucho en los últimos años, pero que son economías relativamente más pequeñas. Y si viéramos en el orden de desarrollo, después siguen en ese orden Colombia y Perú, y después los países centroamericanos, ¿no? Nosotros tenemos una participación femenina en el mercado laboral menor que la de Chile y Uruguay, bueno, podría entenderse, menor que la de Brasil y Argentina. No se entiende tanto. Menor que la de Colombia y Perú, menor que la de Ecuador, menor que la de Bolivia y menor que la de El Salvador. O sea, yo creo que hay algo en nuestra economía y también en la cultura de los mercados laborales en México y tal vez en muchas otras cosas más, que no está creando las condiciones para que las mujeres se inserten de manera favorable en el mercado laboral. Y esto es, primero, injusto, es una falta de equidad, pero también es una pérdida de oportunidades de crecimiento, porque quiere decir que una capacidad de contribuir al crecimiento del país y al desarrollo de la economía que se encuentra en las manos de las mujeres no está siendo aprovechada por la economía mexicana. Oye, ¿platicas mucho con el presidente? Sí, platico más ahora, como te imaginas. Sí, claro. ¿Pero qué, se ven regularmente? Sí, bueno. O teléfono, ¿no? Sí me llama. Por eso está juntito tu oficina, que la ven. Sí, mira, una de las ventajas, sobre todo para él, de haber llevado al Palacio, yo estoy en... esto va a sonar paradójico, pero si uno lo ve de la plaza de la Constitución hacia enfrente, la Secretaría de Hacienda está en el ala izquierda del Palacio y la presidencia... Fíjate nomás, qué paradoja. La presidencia está en el ala derecha y me toma pues 4 minutos atravesar un par de patios y llegar a su oficina. Sí. Entonces, oye, y este asunto que yo sé que has escuchado varias veces, ¿te escucha o no te escucha? No solamente me escucha ahora, me ha escuchado... Bueno, siempre, sí, lo ¿no? sé, desde el Yo 2000 y tantos. Empecé a trabajar con él desde el año 2000, primero como director general y después como secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal. En esa época era Distrito Federal todavía, claro. Todavía la ciudad. Y yo creo que tenemos una muy buena dinámica y él entiende mi estilo y cómo me acerco yo a los problemas. Un poco como lo he venido conversando contigo, y primero quiero entender los problemas, los números, las dimensiones, las comparaciones y proponer soluciones a partir de ello. Y yo entiendo que él se siente cómodo con ese estilo, si no entendería que me hubiera invitado. No, bueno, dos veces. Sí, se puede equivocar una vez, pero la segunda ya... Ya le vamos a echar la culpa, ¿no? Oye, ¿nos podemos sacar de nuevo una foto? Por supuesto. Oye, ¿qué dices de los memes que te hacen? Te ríes, ¿verdad? Sí, me río. Creo que esa es una de las características muy buenas de los mexicanos. No, hay que tener ahí sentido del humor. Pero eso sí, se acabó la escasa privacidad que tenías, ¿verdad? Sí. Bueno, te agradezco muchísimo, secretario. Felicidades, señor Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.